Hola, buenas tardes. Esta tarde vamos a hablar un poco sobre cómo diseñar tu tesis de inversión. Una tesis de inversión es algo muy importante que vamos a ver que requiere de cierta rigidez, pero también flexibilidad a la hora de analizar los proyectos en los que vamos a invertir. Vamos a buscar aquellos componentes que nos van a ayudar a definir esa tesis de inversión en la cual nos vamos a apoyar a la hora tanto de buscar proyectos como de analizarlos, como de incluso decidir si merece la pena pues invertir en ellos o no, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre todas las características que debemos de tener en cuenta a la hora de construir nuestra propia tesis de inversión. Va a ser una charla que, como siempre, dejo abierto que podáis comentar, hacer todas las preguntas que queráis. Está también mis compañeros Natalia y Enrique por aquí participando para que podamos resolver todas vuestras cuestiones, pero sobre todo eso, me interesa que os quedéis con los 4 conceptos principales a la hora de desarrollar vuestra propia tesis de inversión. Lo primero que vamos a ver es identificando como qué es una startup. Vamos a hablar mucho del binomio riesgo-rentabilidad y eso afecta directamente a nuestra tesis de inversión, así que vamos a hablar un poco de cómo funciona identificando a la startup ideal, ¿no? Aquí podemos ver pues objetivo, escalabilidad y demás y podemos ver un poco que en Venture Capital el objetivo principal es identificar startups capaces de generar un retorno de al menos 10 veces el capital invertido en un horizonte de 8 o 10 años. Y muchos de vosotros diréis, ya, Karel, pero bueno, pero es que si supiéramos que eso va a ocurrir, pues ya estaría, ¿no? No, simplemente tienen que tener el potencial en el que si todo sale bien, si se alinean los planetas, si el equipo crece, si todo va según en la hoja de ruta, pues podamos alcanzar en el futuro una valoración mucho más grande, ¿vale? Por eso hablamos mucho de potencial y de escalabilidad, porque todo lo que voy a contar que afecta a tu tesis de inversión, número de invertidas, ticket medio, fase, métricas, etcétera, etcétera, va a depender de que tengamos este objetivo muy claro y de que queramos invertir en este tipo de compañías. No estamos haciendo una cartera, voy a decirlo muy a lo bruto, de invertir pues en carnicerías, ¿no? No necesitas que una carnicería multiplique 10 veces la facturación al cabo de una serie de años para obtener rentabilidad, pero sí necesitas que, en el caso de que estés interesado en invertir en empresas de tecnología, evaluemos cómo puede multiplicar la valoración en un horizonte pequeño. Con lo cual, primer concepto que tenemos que tener muy, muy claro, estamos hablando de un binomio riesgo-rentabilidad muy fuerte, estamos hablando de jugar con fuego un poco, digamos, en el riesgo del venture capital y necesitamos evaluar aquellos proyectos que nos permitan pues tener ese riesgo de invertir entre cosas que hay un porcentaje muy alto que se van a ir a cero y también pues un fallo, digamos, debido a la incertidumbre tanto de adopción tecnológica como de mercado, como de ejecución, etcétera, etcétera, ¿no? Si analizamos aquellos fondos de inversión que han tenido retornos que han multiplicado bastante bien y que han obtenido retornos muy significativos, pues vemos que han tenido oportunidades o que han tenido inversiones que han multiplicado entre 10 y 100 veces el capital inicial, ¿no? Y esto es algo que no debemos de olvidar. Lo dicho, va a afectar muy mucho que estemos dispuestos a invertir en este tipo de compañías y que sepamos que el binomio riesgo-rentabilidad está muy alto. Si queremos invertir en empresas más tradicionales, si queremos invertir en empresas pues un poco más del día a día, no necesitaremos tener una cartera tan diversificada eh, de inversiones. Por ejemplo, si quieres invertir en carnicerías, volviendo al ejemplo de antes, no necesitas tener 17 inversiones en carnicerías, sino que quizás con 2 o 3 que te puedan valer estando diversificado geográficamente o por productos, ¿no? Por poner un ejemplo muy sencillo. Pero en este caso sí que va a afectar bastante y todo se reduce a esta parte, ¿vale? Entonces, digamos que la palabra clave en el mundo del venture capital es lo que se conoce como Power Law, ¿vale? El Power Law, vamos a ver, es la base sobre la que se construye cualquier portfolio de startups. Y una vez más, analizando los portfolios de los fondos de venture capital más exitosos,
vemos como la mayoría de los retornos proceden de muy pocas compañías. En ocasiones, una o dos empresas son las que les han dado todo el retorno, toda la rentabilidad que han sabido alcanzar con el fondo, ¿no? Aquí podemos ver en la gráfica de la derecha cómo entre la mitad, un poquito más de la mitad de inversiones retorna entre nada o lo invertido. Un 20% puede retornar entre lo invertido y un poquito más, un 2x, un 3x, aquí podemos ver un 20%, y ya a partir de ahí vemos que la cosa cuando se pone interesante, pues es algo mucho más bajo, ¿no? Que es un 5x, 10x, y luego ya pues lo que hemos mencionado, que es a lo que debemos de aspirar como inversores en startups, que es retornos de 10 veces lo invertido o 20 veces. Esto significa que si entramos en una startup a valoración 5 millones, tenemos que imaginarnos cómo luce esa compañía a valoración 50 millones, ¿no? Y qué posibilidades hay de que esa empresa llegue a valer todos esos números. Aquí podemos ver cómo en general menos del 20% de las startups aportan más del 80% del rendimiento del fondo, que por ello es identificar aquellas señales de lo que se llama en el argot home run. Como sabéis, pues todo esto es muy americano y home run es aquella inversión que te retorna todo el fondo, ¿no? Si tú tienes 1 millón de euros para invertir, pues inviertes un ticket de 100.000 en una startup y retorna 1 millón de euros, ¿no? Haces un home run que es de retornar toda la capacidad que tenías para invertir, ¿no? Y ahí pues tenemos que fijarnos un poco pues en el crecimiento de los usuarios, pivotes que hayan hecho la compañía, dirigirse a un mercado grande, porque si tienen razón y si el mercado demanda ese producto, pues que haya mucho mercado para poder demandar ese producto. Y digamos que esta tesis lo que obliga en realidad es a maximizar la probabilidad de captar esos casos excepcionales, equilibrando mucho lo que es la diversificación, pues para no depender de un único acierto, para no depender únicamente pues de una, dos, tres startups invertidas y el enfoque, ¿no? Oye, ¿en qué voy a invertir que yo más o menos pueda detectar que hay ciertos índices o ciertas señales de que esto puede llegar a funcionar en el futuro, ¿no? Con lo cual, si queréis indagar más en profundidad, yo sí que os recomiendo el tema de que podáis estudiar más Power Law, incluso si lo permitís, aquí tenemos hasta un libro que es toda la historia del Venture Capital, salió hace relativamente poco y es súper interesante y habla mucho de los retornos que han obtenido los inversores en temas de startups, ¿no? Lo dejo ahí para que podáis echarle un vistazo. Y entonces, vale, ya sabemos un poco que una startup es un ser delicado, pero con mucho potencial, que puede crecer mucho, que puede llegar a valoraciones muy rentables, que tiene un riesgo enorme, que vamos a tener un gran porcentaje de inversiones que probablemente se vayan a cero o únicamente pues retornen más o menos lo invertido, pero ahora vamos a ver cómo hay que diversificar para poder llegar a alcanzar pues rentabilidades, ¿no? Y aquí pues podemos ver un poco, digamos, si el 90% de startups fracasan, pues claro, si inviertes en una, pues tienes un 90% de probabilidades de fracaso, ¿no? Y de ahí que el número de startups en uno empiece en 90, vamos a creciendo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta 10. Aquí nos hemos quedado en 10, pero hubiera que haber continuado, pues quizás hasta 20 para darnos cuenta de que ya con un portfolio diversificado de startups que cumplen con la característica anterior que hemos dicho, podríamos tener ya pues probabilidades bastante altas de al menos pues no perder dinero en nuestra diversificación a la hora de trabajar con startups, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, esto ya está estudiado y está más que medido. Puede haber casos excepcionales. De hecho, mi propio portfolio de Business Angel es un caso excepcional, pero si nos atenemos un poco a lo que es la pura teoría y a los buenos retornos que fondos de Venture Capital han ido obteniendo a lo largo de los años de forma sistemática, pues nos damos cuenta de que siempre han tenido un efecto de diversificación muy potente, ¿no? De forma que, bueno, ya vamos viendo que, oye, la tesis va empezando a coger sentido, ¿no? Ya vamos viendo un poco en qué tipo de compañías nos tenemos que fijar,
Vale, aquellas que puedan tener un potencial de retorno muy alto. Ya vamos viendo que, oye, no nos podemos quedar con 2 o 3, ¿no? Esto no es cuando te compras un ETF americano más un ETF europeo y ya más o menos estás súper diversificado con 2 productos. No, aquí vamos a intentar ir a comprar, digamos, 10, 15, 20 productos financieros en el sentido de inversiones en startups, ¿no? Y entonces, esto ya empieza a darnos un poco el número de participadas y el tamaño del fondo que vayamos a tener, pues ya empezamos a definir un poquito más lo que podemos hacer. Porque la teoría nos dice que el número mágico, como mínimo, y aquí, como estoy hablando desde un punto de vista de Venture Capital, pero también como Business Angel o como Corporate Venture Capital, pues sin duda entre 16 y 20 son los mínimos exigibles un poco para tener un portfolio bien diversificado, ¿no? Entonces aquí los estudios de Pinched Funds demuestran que un portfolio óptimo pues, suele estar compuesto entre 16 y 20 startups, ojo, como mínimo. Normalmente, si ves los portfolios de algunos fondos nacionales, pues tienen 25, 30, algunos incluso 50 startups y hay otros que tienen hasta 100 startups dentro de su portfolio, dentro del mismo fondo. Pero luego vamos a ver un poco cuáles son las características de tener, digamos, 100 startups o qué condiciones o exigencias se le requiere a las startups invertidas, ¿no? Por supuesto, aquí lo que estamos buscando es un poquito más de margen, ¿no? Ahí creo que sin acento. Con menos empresas aumentamos la exposición a fracasos individuales, ¿no? Digamos que diluimos el riesgo y estamos expuestos a potenciales ganadores para poder beneficiarnos de ese crecimiento que puedan tener bien durante los próximos años y demás, ¿no? Por ejemplo, al invertir en 18 startups, pues claro, tenemos que dedicar recursos, pues de revisar que lo que nos cuenta el fundador es correcto, la temible due diligence, también dedicarles tiempo, dedicarles recursos, ¿no? Pues oye, si podemos aportar algo, ¿no? Lo que se conoce como el mentorship o el smart money, cada uno que coja lo que quiera, de cómo podríamos ayudar a este proyecto, qué tipo de contactos tenemos en nuestras redes para poder trabajar con ellos y así, pues digamos que podamos capturar que un porcentaje de nuestra cartera pues tenga esa potencialidad de ser un home run, ¿no? De retornar los fondos bastante que puedan ya empezar a dar beneficios dentro de nuestro portfolio, ¿no? Y vuelvo a la anterior, ¿no? Adaptando toda esa estrategia a el capital que podamos tener disponible, porque al final todo depende del capital que tengas disponible para invertir en startups. Y ese es un poco el punto de partida que tenemos que tener en cuenta, porque no es lo mismo partir con un portfolio que pueda tener un business angel de 100.000 euros, 50.000 euros, a un fondo típicamente de venture capital que puedan ser pues 10, 20, 30 millones o a un corporate venture capital, que también esta conversación pues va muy dirigida a ellos, en el que puedan tener pues también unas cantidades bastante relevantes y lo que quieren es construir un portfolio diversificado y saludable de startups, ¿no? Con lo cual, si tienes en cuenta el capital disponible y que necesitas diversificarlo entre 16 y 20, pues ya empezamos un poco a ver en qué fases podemos llegar a invertir, ¿no? Y aquí, pues bueno, apuntamos que en fondos pequeños de 100.000 a 1 millón de euros, los tickets suelen alinearse con pre-seed y fases más iniciales y el equipo fundador pues es muy reducido, ¿no? Esto significa que cuando tu ticket pues es de 50 o 100.000 euros, o incluso menos, de 10.000 o 20.000 o 5.000, pues impepinablemente te vas a tener que enfocar en aquellas startups que están en las fases más iniciales. ¿Por qué? Pues porque un poco es donde está más alineado con binomio riesgo-rentabilidad. También porque cuando tienes un ticket pequeño y la ronda es, vamos a poner, de 2 millones de euros, muy probablemente ese fundador no le interese tu ticket o no debería de estar teniendo esas conversaciones contigo porque obviamente a base de 5.000, 10.000, 20.000 euros no va a rellenar 2 millones de euros o se va a volver un poco loco. Entonces, muchas veces ese ticket medio afecta muy mucho, principalmente al estado en el que vamos a invertir con nuestros vehículos o con nuestros fondos, ¿no? Por ejemplo, así de manera que
si tenemos un capital disponible, esto sobre todo para Venture Capital y Corporate Venture Capital, entre 5 y 20, pues permiten diversificar tanto en fases más iniciales, quizás para tomar participaciones un poco más en fases iniciales y luego apostar de una manera más decidida por startups que están en una series A, con un equipo dedicado ya pues, a buscar esas oportunidades, a analizarlas y tenerlo todo como un poco más mecanizado, ¿no? Y luego ya, pues en fondos más consolidados de Venture Capital, que en España podrían ser de más de 50 millones, pues es necesario un equipo pues bastante, digamos, dedicado a todos estos procesos, de un comité de inversión. Ya estaríamos en diferentes etapas, muchas veces entrando en series A, en series B, y estaríamos quizás en rondas que pudieran estar ya rondando incluso los 5 o 10 millones de euros por startup. Ojo, que no significa que toda la ronda la cubra un mismo fondo, de esto también hablamos en nuestro webinar anterior, sino lo que se trata pues es un poco de ver en qué fases tendría sentido, ¿no? Y entonces, claro, con todo esto que os he contado, al final, digamos que la charla empieza ahora. O sea, la charla empieza calculando tu ticket medio y cuánto puedes invertir por startup, sabiendo que tienes que invertir en 16 o 20 startups porque el binomio riesgo-rentabilidad es súper alto. Entonces, eso te va a dar el ticket medio que va a influir en todo lo demás. Porque sí, que para calcular el ticket medio dividimos el capital total entre el número de participadas que queremos tener. Por ejemplo, un fondo de 16 millones con 16 startups, pues daría un ticket medio de 600.000 euros. Que comienzas tomando participaciones en fases más iniciales e inviertes algo menos y luego te reservas algo para hacer un poco de seguimiento. Genial, pero bueno, también podemos ver que 16 pues a lo mejor está muy concentrado. El otro día estuve con un fondo que quiere ser como muy vertical, muy sectorizado, apoyar muchísimo a las empresas participadas, y es un fondo de más de 100 millones que decían que iban a tener únicamente 16 startups invertidas. Es mucha concentración, muy dependiente de que si alguna pues se van a cero, el resto del portfolio pues se puede tambalear, y lo normal es tener pues entre 25 y 30, ¿no? Siempre que se cumplan, recordamos, el binomio anterior, ¿no? También muy importante este número, ¿no? Y es un número que quiero que lo anotéis. Se recomienda que cada inversión suponga entre el 8 y el 12% del fondo. Es decir, el ticket medio se llama medio por algo. Y no me vale que construyáis un portfolio de 16 o 20 startups, pero en unas has invertido 10.000 y en otras has invertido 1,5 millones. Si cumplen, volvemos a lo anterior, si cumplen el binomio riesgo-rentabilidad, el ticket medio que habríamos que aportar en cada uno debería de ser relativamente homogéneo. Obviamente podemos hacer apuestas más fuertes cuando tengamos más información o más conocimiento de ese mercado, o es una oportunidad que nosotros creemos que puede ser muy interesante, pero no se recomienda pasar de un 15%, 20% del fondo en una única operación, porque estamos hablando de inversiones a muy largo plazo. Hay muchos riesgos que no controlamos, riesgo de equipo, riesgo de crecimiento del equipo, riesgo del mercado, riesgo de la tecnología, del producto, en fin, hay muchos riesgos que no controlamos, que por muy convencidos que estemos de que eso va a funcionar el día de hoy, puede significar pues que el día de mañana no haya tanta demanda para ese producto o cambie el mercado o lo que sea, ¿no? Entonces, esto es súper importante porque al final el principal error que he visto, sobre todo en Business Angels, es comenzar a invertir y comenzar a invertir con un porcentaje de tus propios fondos muy alto y acabas construyendo un portfolio pues muy desigual en cuanto a la inversión y la diversificación que has hecho en cada una de estas oportunidades, ¿no? Y al final, pues este rango o este rango que hemos visto entre el 8 y el 12, 8 y 15, cuando estemos muy convencidos, balancea la exposición, ¿no? Y te cubre precisamente frente pues, a potenciales movimientos bruscos del mercado, ¿no? Permitiendo tanto apuestas significativas en startups prometedoras, pero también un colchón frente a fracasos, ¿no? Porque si fracasan la mitad o más de la mitad, te dan entre nada y un poquito, pues sigues teniendo otra mitad que potencialmente podrían devolverte el resto del fondo e incluso llegar a tener beneficios, ¿no? Bueno, aquí también, lo dicho,
Compartirme vuestra experiencia, ponerlo en los comentarios. Si tenéis alguna duda, si incluso estáis vosotros mismos mirando si construir vuestra tesis de inversión, lo podemos ir mirando y lo podemos ir comentando en este mismo webinar, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que estaba contando, ¿no? Que mantener tickets homogéneos facilita la gestión de riesgos y también el reporting interno, ¿no? Puedes ver un poco, oye, pues así es como hemos invertido todo el capital disponible, estas son las que han ido aumentando su valoración en función de hitos o de cosas que han ido ocurriendo en la compañía a nivel financiero. Y también pues podemos ver un poco, comparar de forma directa esos resultados y evitar la sobreexposición de determinadas inversiones, ¿no? Un ejemplo súper rápido pues podría ser haber estado sobreexpuesto al metaverso durante el año 2021-2022, ¿no? Que fue cuando pegó bastante fuerte y luego pues hay muy pocas startups que han conseguido llegar a construir un producto realmente interesante para el mercado, ¿no? Entonces, si en ese momento hubieses cogido gran parte de tu portfolio y lo hubieses dedicado ahí, pues ahora mismo pues estarías un poco más sufriendo, ¿no? Pero ojo, os digo esto y también os digo que todo esto se debe contemplar con cierta flexibilidad. Si una startup demuestra potencial extraordinaria, contar con la opción de aumentar el ticket puede marcar la diferencia en retornos futuros. Aquí es donde entra un poco también la estrategia de lo que se conoce como follow-on, ¿no? O seguimiento de las inversiones, si queremos traducirlo al español. ¿Qué es el follow-on? Pues el follow-on al final es una estrategia que, digamos, dedicar recursos financieros adicionales a aquellas startups que ya están en el portfolio, ¿no? Aquellas startups que, oye, es que tengo muchas dudas al principio y no sé si esta startup va a llegar hasta esta segunda fase, con lo cual, en lugar de invertir 100.000 euros, pues voy a invertir 50.000 y otros 50.000 los voy a dedicar para cuando la startup ya haya conseguido ciertos hitos, ¿no? Aquí mencionamos ventas, usuarios, validación de producto, lo que sea, ¿no? Entonces aquí lo que haríamos sería incrementar nuestra participación en los futuros ganadores y capturamos por una porción mayor de la curva de crecimiento. Ahora bien, ¿qué ocurre? Pues claro, en condiciones normales, pues sí que es verdad que aumenta el ownership, ¿no? Aumenta el porcentaje que tenemos, mejora la posición de salida cuando se produce un evento de liquidez. Lo que ocurre es que cuando la startup ha conseguido esos hitos, normalmente permite la entrada de capital adicional, pero a una valoración más alta. Es decir, si yo puse 50.000 euros cuando la startup tiene una valoración de 2 millones, consigue todo lo que se está proponiendo y llega a una situación en la que, oye, pues cree que puede continuar creciendo y recibe más financiación, ya no lo hará a 2 millones, sino que lo hará a 5, a 6, a 7 o a 8. Con lo cual, esos 50.000 euros adicionales que nosotros guardamos para la siguiente ronda ya no entrará en una valoración de 2, sino que entrará en una valoración superior. Con lo cual, ahí tenemos que tener también muy en cuenta, oye, ese follow-on, cuándo se va a producir, a qué valoración y demás. Porque claro, ahí el binomio riesgo-rentabilidad, pues no sabemos si se sigue cumpliendo o no, si son 50.000 euros, digamos, dirigidos con un riesgo menor porque la startup ya ha validado ciertas cosas, pero sí que es verdad que la valoración es mayor, con lo cual ya el precio al que tenemos que vender nuestras participaciones sería sustancialmente mayor, ¿no? También, pues bueno, pues protege un poco nuestro porcentaje de participación en rondas posteriores. Esto sobre todo se produce cuando se incluyen ciertas cláusulas, ¿no? Pues de derecho de acompañamiento y demás, que si, oye, yo ya estoy ahí y se produce una nueva ronda de financiación, pues yo tengo un derecho preferencial frente a alguien que no está en el accionariado a poder ampliar mi posición o continuar invirtiendo en la sociedad, ¿no? Y también, pues muchas veces vemos que se alinea con las métricas o con la proyección que tiene la startup, ¿no? Recompensa a las empresas que demuestran atracción y ajustes de producto o mercado, pues con éxito, ¿no? Entonces podemos ver que, oye, efectivamente,
esta startup ha cumplido con lo que se estaba proponiendo, ha cerrado los acuerdos que dijo que tenía en conversaciones cuando decidimos invertir por primera vez, y aquí pues podemos ver un poco cómo se ha ido produciendo todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con el follow-on, no? Porque si nosotros dividimos entre la mitad del dinero para primeras inversiones y la mitad del dinero para follow-on, sabiendo que no controlamos cuándo va a ocurrir ese follow-on, no sabemos si va a ser a valoración 5 o 6 o va a ser a valoración 20-25, con lo cual mis 50.000 euros restantes van a marcar la diferencia o no, o casi que más bien estoy estorbando y lo que tendría que hacer es empezar a ver si salgo de la compañía porque ya he obtenido un retorno muy interesante, pues claro, también tiene su parte, digamos, negativa que habría que mencionar, porque cada dinero que yo dedico a follow-on es un dinero que no estoy dedicando a nuevas oportunidades, ¿no? A poder volver a salir al mercado, detectar oportunidades que puedan tener un crecimiento y un potencial de rentabilidad súper alto. Ya son, lo que como mencionamos aquí, oportunidades perdidas, es decir, capital inmovilizado en participaciones existentes que te impide pues, salir ahí fuera y buscar otras, ¿no? También, ¿qué es lo que ocurre? Pues oye, al final somos humanos, cometemos errores de humanos y hay una cosa que se llama el sesgo de confirmación que ocurre mucho en los follow-ons, ¿no? Que es, oye, hablas con la startup, desarrollas cierto cariño, después de 2-3 años les has visto pelear, les has visto trabajar, crees que el mundo es injusto porque no han conseguido los datos o los contratos que ellos querían o que estaban buscando, crees que el resto de inversores no entienden la oportunidad y no están invirtiendo, y tú dices, oye, es que yo me lo creo y yo decido acompañarte sí o sí, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es un poco muchos errores que pueden producirse de decir, es que esta startup lo va a ir genial, pero solamente lo veo yo, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Y, por ejemplo, en los vehículos que gestionamos en BackFund, eh, claro, tanto BackFund como Cáceres Investor Hub, que tiene una tesis muy parecida, claro, siempre tienes que coinvertir con otros. No porque no te lo creas, sino porque en nuestro caso no tenemos capacidad de acompañamiento. Con lo cual, eso, pues digamos que impide a la startup pues, volver a pedir financiación a los primeros inversores que han invertido, ¿no? Y luego también, por último, pues riesgo de escalada y de compromiso, ¿no? Pues seguir invirtiendo en empresas en problemas para proteger apuestas previas, ¿no? En plan, oye, yo no puedo dejar que esta startup caiga, he invertido ya mucho tiempo y muchos recursos y esta startup tiene que continuar porque está a punto de conseguir algo, ¿no? Entonces, eso se va viendo. También hay que mencionar que muchas veces si tienes la capacidad de hacer follow-on y no lo haces y la startup sale a buscar dinero, pues claro, pues es la primera pregunta que les van a hacer todos los inversores. Oye, tus inversores de tu cap table, de tu accionariado actual, ¿por qué no acuden? Sí que es verdad que puedes pues un poco hablar de ciclos de inversión, que tus inversores actuales están en periodo de desinversión, que no acompañan con el ticket que están buscando, que quieren un inversor más estratégico, lo que sea, pero tienes que tener ese argumentario, si hay aquí algún emprendedor escuchándonos, listo para poder defender esa posición, ¿no? Y luego, claro, digamos que de forma genérica, pues reservar demasiado capital para la follow-on puede convertirse en un arma de doble filo si no se gestiona con disciplina, porque si empezamos a caer continuamente en el sesgo de confirmación e invertimos en compañías simplemente porque llevamos trabajando con ellas, les conocemos, pero parece que los números no acompañan y es todo un cúmulo de excusas de el mercado no está preparado, los inversores no lo entienden, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí volvemos a lo que comentábamos antes del riesgo de sobreconcentración, ¿no? Invertir repetidamente en las mismas empresas eleva el riesgo y limita la capacidad en nuevas oportunidades, ¿vale? Que ojo, al final del ciclo de vida de un portfolio de Venture Capital va a estar muy concentrado, por lo que decíamos antes, porque muy pocas oportunidades te da la mayoría de los beneficios, pero que eso sea por la propia evolución de la valoración de las compañías y no tanto por donde hemos incluido el dinero, ¿vale?
Aquí también, bueno, un poco para terminar, un inversor europeo pues me comentaba que los grandes retornos que habían tenido procedían en la mayoría de los casos de primeros tickets, es decir, pues fondos reconocidos con nombres que a todos nos sonarán. Me comentaban que los grandes retornos que habían tenido habían sido en detectar esas oportunidades al momento y el entrar en una fase, digamos, temprana. Que luego el follow-on les ha servido para un poco pues, proteger el resto del dinero, proteger la cartera, poder asegurarte que gran parte de tu cartera no se va a cero porque esa startup parece ser que tiene buena pinta. En definitiva, es un poco la estrategia. Sobre porcentajes tampoco me atrevería a hablar, ¿vale? He visto desde porcentajes del 0%, no hacemos follow-on. Ya digo, nosotros gestionamos un par de vehículos y en este caso no lo hacemos. Luego he visto 50-50, luego he visto pues a lo mejor 60 para primeros tickets, 40 para follow-on o 70-30, ¿vale? Quizás pues inversiones más, oye, no hago follow-on, pero bueno, me lo reservo para hacerlo de una manera pues más oportuna, en caso de que sea un bridge round, en caso de que, por ejemplo, la startup pues necesite una inyección de capital súper rápida, no salga fuera y lo intente cubrir todo con inversores internos y recompense con una valoración no muy alta. Lo que se conocen como bridge rounds, ¿no? Rondas puente, en el que, oye, vamos a ir a por una serie A, pero primero pues necesito cerrar esta serie de contratos y para ello necesito esta financiación. Entonces, ahí es cuando puede tener cierto sentido todo este follow-on. También, en nuestro caso, para digamos, mantener un poco el accionariado, ¿no? Porque si la startup hace una ronda de financiación a una valoración superior y entran nuevos inversores, si tú tenías un 3% de la compañía, pues te vas a diluir y vas a tener un 2%. Si es verdad que ese 2% va a valer más que el 3% anterior, pero muchas veces pues lo que quieres es conservar tu posición o conservar tu porcentaje. Esto es especialmente interesante para aquellos inversores que busquen en España, que estamos hablando de España, el famoso 5%, ¿no? El tener pues 5% o más de una sociedad para según qué desgravaciones fiscales y demás. No es una charla de fiscalidad, no estamos hablando de cómo la fiscalidad puede influir en tu tesis de inversión, pero bueno, sí que es verdad que es algo que se suele tener en cuenta principalmente pues, para muchos business angels que actúan de forma particular o para algunos corporates a la hora de tomar posiciones en startups. Pero bueno, continuamos y vemos un poco pues qué ronda a jugar, ¿no? En qué fase nos deberíamos de concentrar y el ticket medio de cada fase. Aquí, pues lo que vemos un poco es números muy redondos, ¿no? De lo que no hemos visto nosotros, puede haber excepciones, por supuesto. Si Mark Zuckerberg decide venirse a España a levantar una startup, pues probablemente no haga una ronda pre-seed de 200.000, sino que su ronda pre-seed pues será de varios millones. Lo hemos visto con el equipo de OpenAI, de ChatGPT, que se salió y su primera ronda pues fue de 1.000 millones. Entonces, sin duda, esto varía mucho por país, por circunstancias del emprendedor y demás. De forma que, bueno, pues aquí podemos ver que normalmente las rondas pre-seed pues pueden estar entre 50 y 200.000. Las fases más pre-seed yo lo considero como todo lo que está antes de lanzar el prototipo al mercado. La seed pues puede ser ya el prototipo está, empezamos a tener ciertas métricas. Series A, el producto ya está en el mercado y estamos listos o para construir otro producto adyacente o para internacionalizarnos, si no lo hemos hecho previamente, o para crear una estrategia más profunda de internacionalización. Y Series B, pues ya es quizás algo más, ¿no? Entonces, cada fase, digamos que tiene su retorno y expectativas de retorno. Un inversor que entra en una serie A, pues ya está esperando que la startup llegue a una valoración pues mínima que pueda ser de 100 o 200 millones de euros. ¿Por qué? Pues porque entra en valoraciones de 5, 10, 15 millones de euros. Entonces, está esperando que la empresa pues, pueda subir mínimo hasta eso. Algunos inversores te hablarán de incluso más, 200 y 300 millones de euros, ¿no?
Obviamente, la fase más inicial, la pre-seed, pues ofrece altas tasas de fallo, pero también un potencial de retorno enorme. Y las series A y B pues, permiten validar métricas de crecimiento y reducir riesgos de mercado. Entonces, con todo esto en mente, lo que tenemos que hacer nosotros con inversores es encontrar nuestro nicho. Oye, si una fase seed, la startup va a buscar 200, 300, 400.000 más o menos, y yo voy a invertir 50.000, pues a lo mejor me tengo que centrar en la fase seed. ¿Por qué? Porque en una serie A es muy complicado que yo pueda posicionarme, desarrollar una estrategia que le encaje al emprendedor, tener una voz activa dentro de la compañía, resolverle la papeleta al fundador, si invierto un ticket de 50.000 en una ronda de financiación de 2 millones de euros porque es una serie, ¿no? Entonces, aquí sí que es verdad que tenemos que tener muy en cuenta cuáles son los tickets medios en función de cada fase y con respecto a eso, pues encontrar nuestro nicho de mercado, ¿no? Y bueno, ya vamos entrando en la recta final de este webinar. Todo esto un poco lo que os quería comentar es, vosotros tenéis que hacer un poco el ejercicio, ¿no? De dónde vamos a especializarnos, en qué sector, en qué tecnología podemos aportar algo adicional, ¿no? A lo mejor es un enfoque sectorial que te permite evaluar oportunidades con mayor rapidez y aportar valor con tu red y conocimientos. Puede ser, pues eso, por propias tecnologías, ahora todo el tema este que está de moda de la inteligencia artificial o del blockchain o del tema de las cripto, del tema de la realidad aumentada. Puedes tener un background muy interesante a nivel tecnológico y lo que quieres es evaluar esas compañías porque a nivel tecnológico vas a poder detectar cuál es la que está desarrollando realmente una tecnología interesante o no. O también, pues un poco por tu background o por tu experiencia profesional, pues crees que puedes acceder a deal flow de calidad, ¿no? Porque hay que tener también muy en cuenta una cosa, que si vamos a invertir en 16, por redondear, vamos a poner 20 startups, pues claro, tienes que analizar muchas startups. Te doy dos números muy grandes. Normalmente un Venture Capital invierte en el 1-2% de todos las oportunidades que recibe. Con lo cual, si va a invertir en 20 startups, tiene que recibir a lo largo de todo el ciclo de vida, así que no es a lo largo de un año, pero a lo largo de 4 o 5 años, mínimo unos 2.000 proyectos. Últimamente, pues están siendo más y demás. Entonces, tú tienes que empezar a pensar, oye, ¿de dónde puedo moverme yo para poder recibir esas oportunidades y esas oportunidades de calidad, ¿no? Si procedes del sector bancario, pues quizás puedas inclinarte más pues, a hablar con startups de este sector o de cosas que se hayan desarrollado en este sector en el que te sientas más cómodo. O, ojo, también, yo conozco un grupo de inversores que proceden de un grupo bancario muy, muy potente y entre su tesis de inversión estaba el de no invertir en fintech porque no se creían ninguno de los números de las fintechs que habían estudiado, que veían como la mayoría habían quebrado, que veían como ellos habían intentado trabajar con alguna de esas fintechs famosas, etcétera, etcétera, y no. Y parte de su tesis era no. Entonces, bueno, pues esa experiencia profesional te puede ayudar tanto a inclinarte hacia conocer más sobre ese tipo de tecnologías como a decir, pues mira, esto es un terreno que no nos vamos a meter, ¿no? También muy importante, ¿no? Esto es como lo primero, ¿no? Oye, ¿en qué sector nos vamos a mover? Ya hemos hablado de ticket medio, ¿vale? Vamos a invertir en 16 a 20 compañías, tengo 1 millón de euros para invertir, con lo cual vamos a invertir entre 50.000, 70.000, 80.000 euros en cada una de esas empresas. Vamos a ver en qué sectores lo vamos a ver, dónde tenemos experiencia, dónde podemos aportar más valor, dónde podemos tener cierta habilidad a la hora de analizar esas oportunidades o de comprobar que efectivamente ese equipo tecnológicamente pues, puede tener cierta razón. Otro tema muy interesante es el segmento geográfico, porque, bueno, pues gente montando fintechs, por seguir el ejemplo de antes, o gente montando startups de inteligencia artificial, las hay por todo el mundo, con lo cual necesitamos definir un poco, y esto sobre todo lo que ayuda es a definir dónde poner los esfuerzos a la hora de buscar esas oportunidades, porque si te vas a poner a buscar oportunidades por todo el mundo, teniendo la capacidad de invertir tickets de 50.000 euros,
pues obviamente es muy probable que te vuelvas loco, ¿no? Y sobre todo si no tienes esa capacidad de llegar a buenos proyectos en otras localizaciones en las que a lo mejor pues tú no estás. Entonces, la región de inversión influye también muchísimo en el tema de la regulación. Nosotros analizamos un proyecto súper interesante, FinTech en Latinoamérica. FinTech en Latinoamérica está creciendo una barbaridad y hay una oportunidad estratosférica, pero el proyecto estaba en Perú y no conocemos la regulación de Perú. No tenemos ni idea de si el regulador lo va a ver con buenos ojos, si no, si ha sacado alguna ley específica. Es decir, obviamente podríamos haberlo investigado, podríamos haber hablado con gente, pero el tiempo que eso nos hubiera llevado a haber tenido una posición o una opinión más o menos dedicada o firme en cuanto a la oportunidad que se nos estaba presentando, pues iba a llevarnos muchísimos recursos, ¿no? También, por supuesto, invertir en Europa versus Estados Unidos o Latinoamérica. Podemos ver, pues eso, opciones de coinversión, plazos de salida y demás. Y luego, sobre todo, una cosa que a mí me preguntan muchísimo es, tenemos que tener en cuenta un poco el mercado en el que partimos, ¿no? Porque estos números que aquí muestro, que son números válidos para España, en Alemania o en el Reino Unido, en Londres, no te digo ya en Estados Unidos, estos números se multiplican por 4 como mínimo o por 10 en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el binomio riesgo-rentabilidad es diferente. O sea, en Estados Unidos una empresa puede soñar con ser pues, un unicornio, 1.000 millones de euros de valoración, o incluso un decacornio, 10.000 millones de euros de valoración. Ha habido muchísimos ejemplos y hay un roadmap, un camino más o menos claro de cómo llegar a esas valoraciones. En España está todavía muchísimo por definir todo esto y son valoraciones mucho más ajustadas. Con lo cual, si tu ticket medio, volviendo a lo anterior, es de 50.000 euros, no puedes pretender invertir en fases iniciales en Londres cuando las fases iniciales pues, son de 1 o 2 millones de euros. Con lo cual, tener Londres como segmento geográfico cuando tu ticket medio es mucho más bajo que el ticket medio de las rondas de financiación que se producen allí, pues sin duda vas a estar fuera del mercado, ¿no? Eso por un lado y luego también, pues por otro lado, necesitas construir tus canales de deal flow, ¿no? Y quizás esto pueda dar pie al siguiente webinar de canales de deal flow que se puedan activar entre aceleradoras, grupos de inversión locales, hubs tecnológicos, universidades que debes de mapear, hablar con otros inversores, hablar con otros emprendedores, ver un poco cómo está el mercado y por dónde se mueven, a qué eventos van y quién está construyendo qué, enterarte, ¿no? De que cuando alguien pues sale de alguna empresa con el objetivo de emprender y tiene buena madera de emprendimiento, pues tú te puedas enterar de esos movimientos. Entonces, claro, necesitas también tejer tu propia red a la hora de construir un poco todo ese flujo de oportunidades, que eso lo que va a hacer es influir en tu tesis de inversión, ¿no? Con lo cual, el ticket medio es lo primero, teniendo en cuenta todo lo que os he contado. El nicho a nivel de tecnología, a nivel de sectores, áreas y demás, los que os vais a meter también es muy importante. Y por último, pues también el segmento geográfico, ¿no? Estos son como los tres principales que tienes que saber defender a la hora de construir tu propia tesis de inversión. Y luego ya, pues por último, hablamos de vuestra arma secreta, ¿no? Un poco cuál es vuestra propuesta de valor. Al final no es solamente, oye, este es el tipo de compañía que yo quiero conocer, pero también esto es lo que yo puedo proponer a la startup. Y como yo puedo proponer a la startup o ayudarles en este sentido, este es digamos, el tipo de compañías que yo quiero conocer. Mi experiencia profesional prácticamente ha estado ligada en su totalidad a startups en fases muy iniciales, con lo cual yo construir un fondo para invertir en series B, pues lo tendría muy complicado o no tendría un poco esa capacidad, digamos, de análisis, no ya de aportar a startups que están en una fase tan avanzada, ¿no? Con lo cual es muy interesante que tú puedas analizar cuál es tu propuesta de valor única de tu fondo, vehículo o incluso si lo haces tú a título particular para que las startups pues, puedan elegirte, ¿no? Oye, pues yo es que sé mucho
de este segmento. Tengo contactos con corporaciones e inversores que están en esta área. Les puedo ayudar comercialmente con este tipo de compañías, partners estratégicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese análisis de cuál puede ser tu propuesta de valor única también va a influir de una manera muy notable dentro de la tesis de inversión. Un ejemplo muy claro, en España pues están estos instrumentos que se llaman SOCIMIS, que son básicamente pues empresas inmobiliarias, y hemos conocido a varios. Entonces, estas SOCIMIS donde más interés tienen es en conocer pues startups PropTech, ¿no? Para la gestión inmobiliaria, construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que es el real estate. Entonces, ellos lo que pueden es dar mucho apoyo comercial, mucha validación de la tecnología, muchos partners estratégicos, y eso pues ayuda en gran medida a poder definir su tesis de inversión de que parte o gran parte de las startups que quieren conocer estén en PropTech, ¿no? Porque le pueden dar todo ese servicio, o incluso porque entre un inversor muy, muy generalista o otro inversor que le puede dar esa visión y esos contactos a mismas condiciones y mismo ticket medio, pues muy probablemente el emprendedor se vaya a quedar con el que pueda ser un poquito más estratégico, ¿no? Pero antes de terminar, sí que me gustaría decir un poco con respecto a los sectores y la tecnología que, oye, si al final tú eres un business angel que va a actuar de una manera, pues yo que sé, muy local, ¿no? Porque pues, tienes un ticket medio bajito. Pues claro, lo que no puede ser es restringir demasiado tu tesis de inversión, ¿no? No puedes decir, oye, pues yo es que tengo 50.000 euros para invertir en startups, voy a invertir tickets de 3.000 a 5.000 y además lo voy a hacer, pues como soy de Andalucía, pues más por startups andaluzas para que les pueda echar una mano y además como he hecho dinero en el sector inmobiliario, pues en startup PropTech andaluzas en fases iniciales, ¿no? Entonces digamos que eso es restringir demasiado que te puedan llegar buenas oportunidades, que en Andalucía surjan otras startups en las que a lo mejor le puedes echar una mano más desde un punto de vista genérico, de gestión, de poner orden en casa, de ayudarles a contratar gente, de evaluarles un poco pues, el plan financiero, que son cosas que necesitan todas las startups. Y por restringirte demasiado, pues quizás te estás perdiendo oportunidades fuera de ese área, ¿no? Entonces esto yo también tendría mucho cuidado porque al final parece que la tesis de inversión tiene que ser algo súper mega rebuscado y que estás encontrando una cosa de súper nicho, pero oye, yo también quiero poder, pues no sé, ir a Bilbao, conocer a un emprendedor de la leche en Insurtech y aunque no sea mi especialidad, no sea tal, pero si el emprendedor le gusta lo que nosotros proponemos, le gusta nuestra red de contactos y lo que estamos haciendo, pues invertir en ese proyecto y no estás tan restringido por la tesis de inversión, ¿vale? Y nada, aquí sería un poco nuestra charla de hoy. Simplemente finalizar con un comentario que vi en un podcast hace recientemente en el que mencionaba el inversor, un inversor europeo con unos retornos extraordinarios, que la tesis de inversión al final es simplemente un documento que generas para buscar inversión o para venderlo dentro de la compañía o para posicionarte a nivel de marketing, pero que luego por detrás cada uno adaptaba la tesis de inversión a los movimientos que veía interesantes en el mercado. Pues bueno, no voy a decir ni que sí ni que no, pero es muy interesante que alguien que le ha ido tan bien tuviese esa opinión. Así que nada, yo creo